Bien, seguimos con este espacio de dinámica económica en el último segmento, Jairo Severino. Mira, Delgado, tú hiciste un trabajo justamente en el periódico El Dinero que sale en la edición de esta semana, que habla de que si ciertamente la estrategia del gobierno de, ¿cómo se llama esto? Renegociar la deuda, refinanciar, reengancharse para moderar la carga inmediata o a corto plazo del servicio de la deuda, eso implica, por un lado, cosas buenas, pero por otro lado, cosas que no son tan buenas. Aunque, en cierto modo, el balance me parece que es positivo desde el punto de vista de la carga inmediata que tú liberas por el porcentaje que tú destinas de tus ingresos al servicio de la deuda. Explícanos de qué se trata ese trabajo, que me encantó. No, me mira, encantó. lo que pasa es que el gobierno ha decidido o ha estado haciendo reestructuraciones de deuda a los fines de alargar plazos de vencimientos y a los fines de tener que pagar menos en determinados años por vencimientos de deuda. Si tú recuerdas, entre el 21, 22, 23, se iban a vencer muchas deudas. Y el vencimiento es cuando se vence en capital, y cuando se vence en capital, tú tienes que entonces pagar ese capital, y para pagar ese capital tienes que contratar más deuda. Y eso te aumenta el endeudamiento. El gobierno procura de bajar el endeudamiento como porcentaje del Producto Interno Bruto o de controlarlo, aunque no baje en términos absolutos. Sí, ahí está la pantalla. Lo que ha hecho es hacer renegociaciones de deuda. Y esas renegociaciones de deuda entonces le permiten no tener que emitir deuda para cubrir deuda. Pero eso tiene un elemento que se torna negativo en el tiempo, y es que muchas veces la renegociación de la deuda te obliga a pagar más intereses. Es como que tú tienes, vamos a decir, tú tienes un préstamo. Tú dices, bueno, yo tengo un préstamo. O sea, la proporción del servicio de la deuda destinada a los intereses sube, aunque baja la otra que para los vencimientos. Y poniéndolo como un ejemplo común, tú tienes tú tienes un préstamo de 3 millones de pesos. Ese préstamo de 3 millones de pesos que se vence, por poner un ejemplo, ese préstamo de 3 millones de pesos, y te lo voy a poner más o menos a la inversa, se vence dentro de 10 años. Y tú estás pagando una cuota de, qué sé yo, de 40 mil pesos. Y tú dices, bueno, pero ve acá, si yo voy al banco, le digo al banco, mira, ese préstamo yo tengo 3 millones de pesos, se vence en 10 años, pero yo quisiera renegociar para yo pagar eso en 3 años. En 3 años nada más. Entonces el banco te va a decir, bueno, mira, son 10 millones de pesos, podemos hacer una renegociación, se vence en 10 años, yo te puedo entonces hacer una reconversión y tú puedes bajar esa deuda, que son 10 millones de pesos en el tiempo, en esos 10 años, y tú vas a terminar pagando, qué sé yo, solamente 7 millones de pesos si tú me lo pagas en 3 años. Pero ¿qué quiere decir eso? Que como tú tenías 10 millones distribuidos en 10 años, tú tenías una cuota más bajita. Así es, claro. Si lo vas a pagar en 3 años, 7 millones en 3 años, tú vas a tener una cuota más alta. Más alta, entonces, obviamente. Bajas el servicio, bajas tu endeudamiento, pero aumentas tu pago de intereses. Sí. Entonces, eso cuando tú alargas. Cuando tú recortas, porque cuando tú alargas tú puedes bajar. Perfecto. Ahí tú bajas, tú puedes bajar. Si tú lo alargas, tú puedes bajar los intereses. Pero si tú lo que haces es que lo acortas porque compras deuda, tal vez deuda más cara por deuda más barata o deuda a descuento, que es lo que muchas veces se hace, entonces tú tienes que pagar más intereses. Entonces, ¿qué le ha pasado al gobierno? El gobierno le está ocurriendo ese asunto. Que, por ejemplo, este año el gobierno tenía que tomar prestado 155 mil millones de pesos. Así es. Para el pago de deuda vencida. Sí, de este año. De vencimiento, 155 mil millones. Hizo renegociaciones y va a necesitar nada más 111 mil millones. Exactamente. Se está economizando ahí, qué sé yo, 44 mil millones de pesos. Pero resulta que este año el gobierno está pagando 222 mil millones de pesos en intereses. 222 mil millones de pesos en intereses. El año pasado pagó solamente en intereses, creo que 130 mil, 140 mil millones, 103, algo así. Sí. Es decir, que se está economizando 44 mil millones de pesos de pago de vencimiento, pero está aumentando en más de 60 mil millones de pesos el pago de los intereses, con la desventaja de que los intereses se pagan dentro del gasto corriente. Entonces te provoca un peso dentro del presupuesto, porque no se pagan fuera del presupuesto, sino dentro del presupuesto. El año que viene, por ejemplo, Jairo, el gobierno tiene que pagar de intereses 263 mil millones de pesos. Es mucho cuarto. Y sin embargo, por vencimiento, va a pagar nada más 113 mil millones de pesos. El año que viene. Aquí está. 113 mil millones de pesos de vencimiento, que son préstamos que hay que tomar para pagar deuda.
pero sin embargo de intereses va a tener que pagar 263.000 millones. Y sin embargo este año está pagando de intereses 222.000 millones. O sea, fíjate cómo le aumenta la necesidad de dinero para intereses, le aumenta de 222.000 millones a 263.000 millones, 41.000 millones de pesos más. Sin embargo, el pago de vencimiento este año son 111.000 millones y el año que viene van a ser 113.000, nada más le aumenta 2.000 millones. O sea, tú controlas los vencimientos, pero vas a tener una mayor presión en los intereses por pagar. Es cierto, eso, porque tú vas hasta de 155 a 113. Sí. En el caso de las aplicaciones de financieras. las aplicaciones financieras, Sí, que son sí. los vencimientos. Sí, exactamente. Pero te está subiendo De 222 a 263. 42.000 millones. 42.000 millones el pago de intereses. Bueno. Entonces, porque no es de la misma deuda, pero sí es de todos los acreedores que tú Claro, tienes en por el supuesto, tiempo. Algunos por supuesto. vencen este año, otros vencen Sí. el año que viene, algunos que vencen antes, que vencen después, Ahora, y así Delgado, sucesivamente. Entre el presupuesto de educación, que son casi 300.000 millones de pesos, 297.000 millones. Bueno, mira, Jaime, mira lo que pasa con este gobierno. Oye bien. No. El gobierno va a gastar el año que viene. No. El presupuesto de gastos Sí, del sí, gobierno sí, el año sí. que viene son 1.371.000 millones de Exactamente. pesos. Bueno, De gasto, el 57%, Ay. 57%, casi un 60%, Sí. se va en 4 capítulos. En cuatro partidas, sí. A ver. 297.000 millones de pesos Sí. para educación. 148.000 millones de pesos para salud. Sí. 263.000 millones de pesos para pago de intereses. Sí. Y 86.000 millones de pesos para el subsidio sector eléctrico. Eso es el 57% No, del pero presupuesto. eso es una locura. Entonces le queda el 43% para todo lo otro. Para todo lo Todo, otro. todo. Poder legislativo, poder judicial, los 24 ministerios, No, 22 ministerios más que no. faltan. Todo el gasto, los ayuntamientos, todo el gasto. No. Aparte de esos 4 que yo mencioné, todo el gasto es con 43% de ese presupuesto que se está mencionando. ¿Y cómo que se hace eso? Ahí, Entonces, yo creo que ahí el gobierno entiende cómo es que un guardia vive. ¿cómo ¿Cómo es que exactamente? un policía come? Entonces, esa situación, señor, Bueno. pero fíjate bien, 4 capítulos, solamente 4 capítulos, entre ellos 2 ministerios. Sí. Pero hay 24 ministerios. Oye. Entonces tú tienes 22 ministerios que no están incluyéndose en esos 4 capítulos. 4 capítulos. Pago de intereses. Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y Subsidio Eléctrico se llevan el 57% del presupuesto total del gobierno. Así es. Entonces, con el restante 43% es que el gobierno va a gobernar el año que viene. Qué difícil. Eso es una cosa impresionante. Bueno, y ante esa realidad que tú describes, que ya tú sabes que gastamos 18 y recibimos 15 respecto al PIB, 18.5. Sí, por eso tenemos un 15 déficit de un de- 3.1% del Exactamente. Producto Interno Bruto. Bien. Que eso equivale a, señores, 260.000 millones de pesos. Sí, Más o sea, o te iba a menos. decir. 231.000 millones de Entonces, pesos. fíjate cómo nosotros, como dominicanos, que tenemos una presión tributaria relativamente baja, muy por debajo del promedio de la región, queremos exigirle a las autoridades de todo. Con esto no estoy diciendo que hay que subir impuestos, no, porque como quiera la carga entre tasa e impuestos que tenemos nosotros es bastante alta. Es alta, sí, es porque la presión tributaria se mide solo en base a los impuestos, a los ingresos tributarios. Pero hay otras cargas que no son tributarias o impositivas, que son cargas que nosotros las tenemos. No ¿Entiendes? solo eso, que si tú mides la presión tributaria solamente con base en lo que pagan impuestos, Sí. entonces esa presión tributaria te mete en un 35%, un 30%. Por eso te digo. La presión tributaria aquí es de un 14%, es porque el Bueno, 54% de la economía es Te informal. están estimando que ahora va a ser de 15.4 el año que viene. Sí, Esa es entonces, la bueno, estimación. 15%. Pero, Sí. pero la carga tributaria, la presión tributaria individual, Sí. para los que pagan impuestos, es de un 30%. Exactamente. Resulta en 15%, Sí. porque tú tienes la mitad de la economía o más de la mitad de Sí, la economía también. en informalidad. También, es cierto. O sea que si Es todos cierto. estuvieran formalizados, Uf, entonces el gobierno recaudaría el doble de lo que está recaudando. Pero no todos van a estar formalizados. Pero vamos a suponer que formalicemos que sea un 10, un 15% más. Entonces esa presión tributaria de un 15 subiría a un 17, un 18. ¿tú sabes qué? Solamente adicionando parte de los Informales. actores económicos informales a la formalidad. Bueno, la informalidad
paga impuestos como quiera, obviamente. Sí, pero lo que no paga es el impuesto sobre la renta. Impuestos indirectos. Pero los impuestos indirectos como el Sí, consumo, ¿verdad? impuestos al consumo, Exactamente. sí. Esos impuestos indirectos se pagan. Y tú dices, bueno, por ahí, como quiera, todo el mundo está agarrado. Y como que sí, y aún así como quiera hay una cantidad importante de eso que se evade. Eso te iba a decir. Precisamente porque esa informalidad, al ser informal, paga un ITEVIS que luego entonces el que es formal, que es agente de retención, puede que no lo reporte. Eso te iba a decir. Porque como Porque se no lo le emite vendió a un factura ni informal, nada. no le evite factura. Y aquí no hay un cruce entre lo que tú compras y vendes como No, negocio. No. Que eso siempre ha habido Ese un cruce problema. nada más se hace si todas las facturas que Sí. si todas las ventas que Sí, hace una empresa, estuvieran facturadas. aún a un formal o a un informal, fuera con factura con comprobante. Exactamente. Pero eso no se hace. Eso no se hace. Bueno, hay negocios que difícilmente puedan evadir más que otros, porque tú dices, bueno, los supermercados, las cadenas grandes de supermercados, compran a suplidores informales también. Sí, a suplidores informales. Y tiene mecanismos de evasión, eso sí tiene mecanismos de evasión. Ahora, donde mayor evasión hay, es en el área de, vamos a decir, la industria del entretenimiento. Ah, sí. La industria del entretenimiento, o sea, hoteles, bares, restaurantes, Sí, lo que se conoce como turismo, pero la industria del entretenimiento se llama restaurantes, bares, cosas. ¿Por qué? Porque ahí se mueve mucho dinero en efectivo, que no te pide factura. El que está en un bar bebiendo. ¿Dónde hay mucha evasión también? En las cabañas también. Sí, pero el volumen es poco. Sí, pero hay muchas cabañas. El volumen no es tan grande. Hay mucha evasión, pero el volumen no es tan alto, porque no son tantas. En los picapollos chinos. Sí, pero eso... Dejado. Ahora, la industria del entretenimiento, señores, la industria del entretenimiento es un tercio de la economía dominicana. Sí. Un tercio de la economía es la industria del entretenimiento. Y si hay evasión, entonces se siente. Pero ya hemos llegado al final de este espacio, Dinámica Económica. Les invitamos a que continúen con la programación de RNN, Canal 27 y RNN 2, Canal 72. Con nosotros el próximo sábado a esta misma hora por este mismo canal, Dinámica Económica.